Hola, hoy voy a compartir con ustedes la receta de mis empanadas. Aquí tenemos los discos, son 12. Aquí tenemos carne molida de res y los ingredientes. Aproximadamente 2 libras de carne. 2 cucharadas de sazón. Santo Domingo se le dice sazón. Todos los vegetales frescos mezclados. Media cucharada de orégano molido. Media cucharada de pimienta molida. Una cucharada de sal. Y media cucharada de sazón completo. Y lo vamos a poner a cocinar por aproximadamente 15 minutos para que todo lo rojo de la carne esté cocinado, o sea, esté completo. Y luego le vamos a quitar la grasa de la carne. Si le quitamos la grasa a la empanada, entonces cuando la persona le dé el mordisco a la empanada, la grasa no puede manchar su ropa o su rostro, ¿no? Cuando esté comiendo. Así que es muy importante quitarle toda la grasa a la empanada. Aquí vamos a colocar la carne con todos los ingredientes ya incluidos en el recipiente o en la olla y le vamos a cocinar. Ponemos aquí. Es bueno que cuando usted vaya a elegir una carne en el supermercado, note que la carne no esté de color oscuro, porque eso significa que posiblemente ya se ha pasado de la fecha. Entonces, si está rojiza está perfecta, está fresquecita la carne. Lo vamos a mezclar y cuando lo mezclemos todo lo vamos a cocinar en una temperatura mediana, porque usted no quiere que se queme la carne ni que no se le pegue a la olla. Entonces, en temperatura mediana. Por aproximadamente 15 minutos para que esté completamente cocinada. La carne de res, especialmente la carne molida, si no se cocina bien, puede contener bacterias. Entonces es muy importante que se cocine bien. Ahora vamos a ir a cocinarla por 15 minutos en temperatura mediana. Tenemos que removerlo para que se vaya, porque ya esté cocinado, se vaya lo que no está cocinado se vaya moviendo. Así debe de quedar la carne, que todo lo rojo se haya cocinado. Y ya la vamos a apagar y vamos a buscar un recipiente para quitarle toda la grasa. Ahora vamos a sacarle toda la grasa que tiene que acumulado la carne. Lo vamos a poner en el recipiente lavado que teníamos ahorita la carne cruda. Y le voy a enseñar cuando saque de aquí la carne, le voy a enseñar toda la grasa que... Y yo casi siempre compro 80-20, o sea, 80% limpia la carne de grasa y el 20% de grasa para que no sea reseca, para que no sea demasiado seca, ¿no? Entonces tenga un poquito de grasa, pero no mucho. Sí ven que tiene, que sí queda ahí la grasa de la carne, pero no una cosa tanta la cantidad que no tenga sabor. Entonces ya con esta podemos hacer las empanadas. Ya la carne está cocinada y también le sacamos la grasa que tenía de más. Este recipiente aquí con agua es para mojar los dedos y ponerle al disco de la empanada para que se unan. Aquí tengo el aceite. Aquí hay 2 tazas de aceite. Yo uso aceite vegetal porque con el aceite vegetal puedo hornear, hacer pasteles, y con el aceite de maíz, muchas recetas no llevan aceite de maíz, sino aceite vegetal. Este cubierto es para oprimir las orillas
de la empanada y que se mantengan unidas. Y en este recipiente la vamos a sofreír o freír. Ahora estoy echando aquí el aceite. Tiene que tener suficiente aceite para que la empanada se cubra. Entonces, así es como vamos a empezar. Yo me la pongo en la mano, mojo toda la orilla del disco y entonces le pongo esta cantidad para esta empanada. Puede ser que sea muy poquita. Si a usted le gusta con más carne, le pone más carne. También a veces la preparo con queso y carne. Le voy a poner un poquito más. Ya dije, esto es como una onza de carne, más o menos. Y recuerden de unir bien los bordes de la masa de la empanadilla para que no se le pierda la carne. Si no lo están unido bien, cuando lo pongan en la manteca, se le va a salir la carne y no va a ser ya una empanada. Este es el proceso de cómo formar la empanadilla. Recuerde de hacerle los huequitos con el tenedor para que se vaya saliendo el aire. Ahora este es el resultado de las empanadas ya armadas todas y la manteca o aceite en el recipiente lo vamos a llevar ahora a la cocina para cocinarlas. O sea, la carne ya está cocinada, o sea, lo que vamos a hacer es darle color a los discos de las empanadas. Que se coge un proceso como a lo mejor de 3 minutos, no menos, porque es solamente dorarla, darle el color. Ahora vamos a colocar la empanada. La temperatura del aceite debe estar caliente. Si lo echa fría, si la pone fría, se le va a empapar la grasa, se va a chupar toda la grasa. En este recipiente caben 2 solamente. Solo la vamos a freír de 2 en 2. La coloca y la coloca lo más cerca de la grasa sin que sus manos lleguen a la grasa. Usted va a ver el color que va a ir tomando y no que no se le quemen, que no le queden muy oscuras. Cuando va haciendo la burbujita esa es que ya se están cocinando. Un promedio de más o menos como 1 minuto y medio en cada lado. Debe de darle el resultado que se quiere. Ahora le vamos a dar la vuelta. Ven que tiene un colorcito como doradito. Ese es el color que queremos. No queremos un color oscuro ni blanco tampoco, sino un color así, como un colorcito oro casi. Y desde el otro lado también hay que darle su tiempo para que el otro lado también se cocine. Si usted tiene una freidora en su casa de la que se fríen como en los restaurantes, pero que son pequeñas, que son caseras, y usted lo quiere poner ahí, lo puede poner ahí, pero sí necesita más aceite, mucho más. Ya le escurre un poco la grasa que va saliendo, la vamos poniendo en el plato y así seguimos el procedimiento hasta que estén todas cocinaditas. Aquí tenemos el resultado final de las empanadas de carne de res. Si a usted le gusta de cerdo, la puede hacer de cerdo molido, de pollo. La preferida de mi familia son de carne de res. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.